El punto de partida de esta exposición, Aurelia Muñoz, Taller Aéreo, es una relectura del trabajo que nos parecía urgente y necesaria a partir de una serie de principios que desbordan el contexto del así llamado arte textil, donde Aurelia ha sido siempre una figura de referencia. Nos parece que ese contexto no da cuenta de la totalidad del trabajo de un artista así, que había no solamente otras materialidades, sino una aproximación al arte en general que eran absolutamente singulares y que nos permitían abordar su práctica, una forma de espiritualidad a través de ella, un cierto materialismo a través de sus trabajos y épocas, experimentos, prototipos. La idea era tomar una base tan sólida como la selección de piezas que acoge la colección del Centro Grau Garriga. Es una colección que creemos contiene unos puntos cardinales muy fuertes en el trabajo de Aurelia Muñoz y digamos que atravesar esa selección de obras de colección con el archivo histórico de la artista que bueno, hemos tenido el privilegio de poder explorar durante más de un año de manera pues, muy íntima gracias a Silvia en parte y a los familiares de Aurelia. El proyecto se titula Taller Aéreo porque en ese título se encuentran ya dos componentes fundamentales de esta idea. Por una parte, que la exposición sea un taller, que sea un espacio vivo, que sea un lugar de transformaciones. Y por otro lado, que digamos, el elemento aire nos guíe a través de la práctica de Aurelia Muñoz. El elemento aire no solamente como elemento de una cierta ecología artística, sino también de una espiritualidad, de una metafísica, si se quiere, que está muy presente en la manera en que Aurelia trataba sus obras. Las trataba como seres, no necesariamente como formas, y trataba en ellas la aparición de elementos, elementos también vivos, móviles y fluctuantes. El aire es uno de esos elementos y lo vemos en muchas de las piezas de la exposición. Quan ens va deixar l'Aurelia el 2011 vam pensar amb l'Ajuntament de Sant Cugat de fer una exposició una mica cronològica i commemorativa. El 2012 vam inaugurar aquesta exposició a la Casa Imat i aquesta exposició va anar a 8 museus de la província de Barcelona. Quasi 10 anys després hem pensat aquesta exposició que supera la cronologia, que és una exposició transversal i que s'endinsa no només amb l'obra de Sant Cugat, que era l'obra que ella va donar a l'Ajuntament, a la ciutat de Sant Cugat, sinó també en el seu arxiu de fotos, de documents, de diapositives, de tot tipus de publicacions que ella va coordinar y que això ens ha donat en aquest moment una riqueza extraordinaria. La exposición contiene elementos históricos, pero también algunos de ellos son casi documentos de vida, documentos que nos hemos encontrado a través de una serie de accidentes maravillosos, dibujos, bosquejos, garabatos, a veces elementos preparatorios, y partimos de la noción de que ahí se produce constantemente en el trabajo de Aurelia una transferencia entre los medios artísticos y también entre los medios de aparición y de representación de sus investigaciones. Esto se manifiesta sin duda desde el principio con esos dibujos que presiden un poco el umbral de la exposición y cómo ya desde esos dibujos empezamos a ver un cruce de miradas entre figuras, entre entidades totémicas, en personajes pájaro y demás. La exposición quiere ocupar plenamente este espacio de manera muy intensa, pero también hacerlo con una visión museográfica muy sensible a una cierta economía circular, a unos materiales que Aurelia entendía como materiales de la naturaleza, también a una, digamos, torsión de la industria hacia ese medio natural y a partir de ahí
el equipo de INAIDE ha trabajado para desarrollar una serie de principios museográficos, pero también una serie de principios de interacción entre elementos expuestos, ya sean fotografías, ya sean papeles del taller del artista, ya sean cajas de prototipos o pequeñas esculturas o dibujos. El trabajo que hemos hecho también quiere poner de manifiesto que esa lectura no cronológica aún así nos da un relato, nos da una forma de narrativa que quiere ser también íntima a la práctica d'Aurelia Muñoz. Si comencem per la seva trajectòria artística, ella tota la vida sempre havia estat dibuixant. De fet, el meu avi, l'avi Silvio, portava sempre a la cartera un vestidet que ella li va fer quan tenia 4 anys i sempre a la família van anar un gran professor de dibuix i van estar dibuixant. Això es concreta als anys 60, que els dibuixos comencen a prendre formes. I aquestes formes, en principi, són formes de tapissos de paret, són tapissos brodats sobre una arpillera, amb la llibertat que dona el brodat, que les puntades són en qualsevol direcció, com si fos pintura a l'agulla, en el sentit que es feia també en el segle XVI i XVII, en el barroc espanyol, i una pintura matisada, en què les cares, per exemple, són de puntades molt petites i els fons de puntades molt grans, i hi ha moltes tonalitats de blanc o de blaus. Tot això és la tècnica, però en realitat aquí estem parlant d'una col·lecció d'obres on hi ha éssers, uns personatges màgics, imaginaris, que estan pintats amb humor, però també d'una certa espiritualitat. Trobem àngels, trobem tòtems, no necessàriament tot de la nostra cultura, sinó que ella viatjava i veia altres cultures i s'inventa uns personatges tan reals com nosaltres mateixos. Vull dir que realment ella engendra unes ànimes, uns éssers animats que estan influenciats, per una banda, per el candomblé del Brasil, que és una religió animista, o també, per exemple, pel xintoisme del Japó. Ella fa un sincretisme i s'inventa un nou llenguatge, diguem, anímic. La intensidad de los bordados de esa primera sala de la exposición es una intensidad que entendemos dentro del elemento tiempo. Los bordados de Aurelia Muñoz densifican y solidifican el tiempo. Es una pintura extremadamente lenta y materialmente muy pesada. En ese medio aparecen estos personajes que tienen una escala similar a la de un cuerpo humano, que tienen, bueno, una gestualidad particular entre expansiva y a la vez algo torcida o incluso trágica en ciertos momentos. Son personajes que llevan una carga existencial fuerte. Hemos querido proyectar la fuerza de esos personajes también en los elementos de archivo que aparecen en esa sala. La serie de diapositivas que recorren de alguna manera la dimensión de lo posible, de la documentación del taller, de la trayectoria de Aurelia, otras exposiciones, e igualmente esa fotografía de una pieza de macramé que se llama Tótem y que ella tenía documentada después de una exposición en su propio taller. Vemos ese documento y nos damos cuenta de que las obras posteriores de Aurelia, los famosos macramés que han recorrido el mundo y que llevan su marca, no son piezas, digamos, de una abstracción austera y sin contenido. Son piezas también cargadas de ese sentido, vamos a llamarlo, totémico. Després d'aquesta primera etapa de collage de teles antigues i de brodat, diguem-ne figurativa, perquè els éssers representats són estranys, poètics, una mica llunàtics, passem a l'etapa dels macramés, que seria una mica més abstracta, diguem. També seguim amb la sèrie dels éssers, però aquí els éssers ja no prenen formes ni humanes ni posthumanes, sinó que el que fa és representar una sèrie d'ocells o
personatges de 3, 4, 5, 6 ales, que també podrien ser llibres oberts, com després a l'última etapa es veurà. Són aquestes formes que són com desplegaments de la natura, fets amb una tècnica lenta també en el temps, que és el macramé, però en el nus més senzill que hi ha, que és el nus de cordó, que realment quan un nen comença a acordar-se les sabates, doncs és aquest nus, i el que vol una miqueta és esborrar tota la càrrega decorativa, en el pitjor sentit, del macramé, d'aquells nusos que fan com floritures. Ella vol expressar una idea que transforma en un projecte i aquest projecte es transforma en matèria, però casualment aquesta matèria és tèxtil i després ja no serà tèxtil. Se trata de una materia textil vegetal que encarna la fuerza de ese mundo, digamos, de proliferaciones naturales, de composiciones y de estructuras, y que al mismo tiempo toma actitudes, podríamos decir, del mundo espiritual. La sala de macramés en la exposición donde estamos ahora y donde gobiernan una serie de elementos tiene un protagonista que es este ente aéreo, el Ens Aeri de Aurelia Muñoz, que forma parte de una gran serie de entes que atraviesa todo su periodo de macramé, que tiene la particularidad de ser una pieza hecha de partes que no están, digamos, físicamente unidas, pero sí que están conectadas por la presencia. Es decir, estas superficies forman una presencia. Podemos entender esta pieza mucho más fácilmente desde una cierta idea de la escultura que desde una cierta idea del arte textil. Ella elige el medio textil para generar esta presencia escultórica. A esto hemos añadido también una investigación museográfica que se ve en la presentación de la pieza usando un sistema de poleas y de piedras que Aurelia había ya explorado en cierto momento de los años 80 y que nos parecía muy pertinente recuperar aquí. Nos parecía pertinente porque hay otras piezas de la colección que contienen estos elementos minerales, que contienen micas o piedras y que también usan esta idea de la gravedad y de la ligereza y de la suspensión para realzar la fuerza del yute, de la arpillera, de estos elementos del sisal, estos elementos que son clave en el trabajo que hace de macramé. Los dos pájaros que están en esta sala son más bien dos torsos, podemos pensar también que son armaduras, podemos pensar que son esqueletos, digamos, en un mundo desértico. Es aquí donde para nosotros intervenía de manera muy fuerte una cierta narrativa de ciencia ficción que predomina en la cultura popular en el momento en que Aurelia está produciendo estas piezas, años 60, 70 del siglo pasado. No nos parece para nada trasnochada la idea de que Aurelia está trabajando en un medio poético, pero también de ficciones, de relatos míticos, de activaciones animistas y rituales posmodernas. Y que esto está ocurriendo al mismo tiempo en que ella está explorando un material que, como ella misma dice, recupera tradiciones del Paleolítico superior. Sí, parlant també de l'ens aeri, recuperem dos conceptes centrals amb l'obra de l'Aurèlia. Un és l'aire, que ja n'hem parlat. L'aire és l'aire vital, no només l'aire que circula, sinó l'aire que respirem, allò que necessitem per sobreviure, i l'espai. L'espai que ella d'alguna manera vol conquerir l'espai. Primer, les primeres obres són planes, són de paret, els collages, els patchwork, els brodats. Els macramés ja són tridimensionals i volen realment integrar-se en un espai interior on la gent pugui caminar al voltant i posar-se dintre també. En aquest ens aeri que veieu a la meva esquena, a ella li agrada molt els personatges, les persones que realment estiguin una miqueta embolicades per la seva obra. I després veurem el següent període on ella vol realment que fa grans ocells, cometes estels, que estan en espais exteriors. Ella vol realment conquerir
l'atmosfera, l'aire, l'espai, i que nosaltres passem per sota o que ens sentim coberts per aquesta gran banda d'ocells. Als anys 80 ella va fer un canvi radical i va considerar que aquesta labor tan artesanal de fer nusos, del macramé, tot això, d'alguna manera l'havia de superar i va fer uns enormes ocells, els cometes estels, fets de tela. Ella va investigar com es cosien les veles dels vaixells i com es construïen aquestes veles i els estels. I llavors va fer uns ocells que els va presentar a la Bienal de Lausanne i després al Palacio Cristal de Madrid, com unes grans bandades d'ocells que també tenen una ànima, que tenen una boca, una cua, unes ales, i després d'això es va dedicar a fer una cosa encara molt més lleugera, que va ser fer paper fet a mà. Es veuen algunes obres a la taula llarga, on al final veiem una mena de fons marí, amb algues i anèmones i joncs. D'aquesta manera, ella expressava que el paper era una continuació del tèxtil, era la mateixa base i que realment li permetia tornar als primers dibuixos que ella havia fet amb aquells éssers màgics i poètics. Igualmente el elemento aire aparece condensado, concentrado en unas cajas de metacrilato que Aurelia Muñoz empieza a utilizar en cierto momento como espacios de prototipado, pero también como espacios conceptuales ideales. El metacrilato es un material nuevo en su momento, un material que hace muchas promesas que hoy, en pleno reconocimiento del antropoceno y de la crisis climática, vemos como una serie de promesas fraudulentas, que sin embargo no dejan de ser eficaces y que tienen ciertas conexiones que hemos investigado con el ámbito de la fibra, de la celulosa, el origen quizás común de toda esta materialidad transformada sintética o no, del mundo industrial respecto al mundo natural o del mundo de las tradiciones artesanales. El trabajo que Aurelia hace emerger o aparecer en estas cajas es un trabajo minucioso, es un trabajo de prototipado y de imaginación, a partir del cual después aparecerán modelos más grandes hasta llegar a las esculturas de grandes dimensiones, de exterior, que Aurelia ha mostrado en muchos momentos de su trabajo. El recorrido de estas cajas es un recorrido que las muestra como una especie de paradigma de pensamiento, de herramienta también en la práctica de Aurelia Muñoz. Vemos una transición que va desde ciertas formas como digamos el tronco, la copa de un árbol, que a través del color se transforma en cobre, en elemento conductor, que después se convierte en nudo, en liana, en elemento vegetal y que después muta para convertirse en elemento marino, en anémona, pero que también en cierto momento pasa por el despliegue de los nudos como si fueran parte de un quipu, es decir, de un tejido tradicional de la cultura incaica dedicado a narrar y a computar datos de las sociedades antiguas y precolombinas de allá, en el Perú, etc., lugar que le fascinaba, por supuesto, a Aurelia. Todo eso da una idea de cómo este elemento de la caja es un elemento también aéreo, pero es un elemento aéreo en el sentido de que es conceptual, es mental, es el elemento aire, si se quiere, en una cierta visión elemental o astrológica de estos elementos. Esta misma idea de lo aéreo nos permite pensar en la transferencia de los medios y de las imágenes de un soporte a otro, y así en la sala que alberga las reproducciones del trabajo y que cuenta esa historia del trabajo a través de varios medios de reproducción como la fotografía, la fotocopia, la serigrafía, de alguna manera nos llevan a la cuestión de la escala y de cómo Aurelia trabaja en un espacio en el cual podía lograr saltos de escala y de dimensión extremadamente osados.
En esta sala se manifiestan ya algunos de los movimientos de la exposición, puesto que empieza siendo una sala estática y en cierto momento se activa y alberga las serigrafías directamente hechas sobre el muro que se realizarán durante el otoño de este año 2023 en la exposición. En aquesta sala de les imatges veiem la importància que donava Aurèlia a tot el tema de la fotografia, de la reproductivitat, de la reproducció, no només en els projectes que ella feia a petita escala i llavors feia els projectes de l'obra sencera, després la desglosava, feia una diapositiva de cada una de les peces, aquesta la projectava a la paret i resseguia sobre un paper vegetal totes les formes bàsiques per fer a escala 1:10 o 1:20 a partir de les caixes de metacrilat on hi ha aquestes maquetes. Això en el moment del projecte, però en el moment final ella donava una gran importància al muntatge, és a dir, el muntatge podia ser, tot i que ella tenia molts esquemes de com muntar-ho, podia variar i això variava d'exposició en exposició, de presentació en presentació i feia que l'obra realment fos diferent. Per exemple, l'ens aeri que tenim a darrere, doncs en aquest muntatge es veu les ales desplegades on hi ha la part del davant del teixit i la part del darrere del teixit simultànies, però també podria ser molt més embolicada i molt més tancada. I llavors el muntatge, per una banda, era com el 50% de l'obra i després la totalitat de l'obra era molt important treballar amb grans fotògrafs que realment agafessin la idea del seu projecte. I llavors va treballar amb Català Roca, amb Josep Gri, amb Ferran Freixa, amb Pau Barceló, que són fotògrafs dels anys 70 que es plantejaven problemes, no eren... Vull dir que ara que estem a l'època on les imatges són tan importants, crec que en aquest moment també va ser una mica una precursora de pensar que aquestes imatges donarien la volta al món molt més que les seves obres. La exposición concluye como muchos de los cabos que aparecen en las obras de macramé de Aurelia, un cabo abierto con muchos hilos que parten en muchas direcciones. Así termina la exposición con una sala en la que constantemente estamos experimentando e invitando a compañeras, artesanas, artistas a experimentar y a trabajar y a explorar a partir de la obra de Aurelia, pero buscando sus extensiones y prolongaciones y proyecciones mucho más allá, mucho más afuera. Conceptos como el de fibra, el de colaboración entre especies, procedimientos tan distintos del macramé como puedan ser el fieltrado, el telar digital y muchos otros aparecen en esta sala donde una serie de artistas y artesanas y compañeras han dado un ritmo distinto a la exposición. Empezó siendo un tótem y un trabajo colectivo en macramé con elementos que traía la gente a estos talleres que hacíamos en su momento y con retales y bobinas de hilo que quedaban en el taller de Aurelia Muñoz. Continuó siendo una presentación de las obras de Francesca Piñol, seguirá con una muestra de trabajos realizados en residencia aquí en Casa Aimar por Torneles Esquellas, el colectivo formado por Martina Mañá y Ana Vivero, y continuará aún con más experimentos hasta la fase final de la exposición, en que este espacio albergará de nuevo el homenaje a Leonardo de Aurelia Muñoz, con el que empezó la exposición, y donde haremos la presentación final de la publicación en la que estamos trabajando y que recoge todas estas conversaciones, sin duda con Silvia Ventosa, que ha sido una de nuestras invitadas en una de las conferencias que hemos presentado allí, pero también de Ana Ramo, de Mireia Molina Costa, de Alexandra Viladric y de todo el equipo que ha formado parte de este tremendo experimento que ha sido Taller Aéreo.